Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén escuchando y en qué momento este video. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Abdul Karim Paz, el Sheikh Abdul Karim Paz, filósofo y teólogo argentino que abrazó la fe islámica y que me ha concedido poder hacerle un reportaje. ¿Qué tal, Abdul? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios y te agradezco por la oportunidad, el espacio, la entrevista. Muchas gracias. Realmente te agradezco a vos que hayas accedido. Bueno, en un contexto tremendo, muy complicado, vamos a tratar de tocar temas, obviamente, claves. Sé que ya te han hecho algunas entrevistas, algunos colegas, y espero no repetirme. En todo caso, vos me lo decís y te vas para otro lado, con libertad, o me decís, hablemos de esto. Pero yo creo que a mí, por lo menos, además siendo un cristiano confeso, ya los que me siguen lo saben, laico, independiente, me interesa sobremanera hablar con alguien que es teólogo y que es islámico, y tocar temas como, por ejemplo, me parece a mí me gustaría que si podés hacer un resumen bien resumido, digamos, de cómo aparece, porque hay mucha gente que no lo sabe. Estamos rodeados de unos medios que deforman todo y esconden y omiten, ya hablaremos de eso, pero de hacer un pequeño resumen de cómo accede la revolución islámica al poder, sacándose de encima a un Reza Pahlavi, al Shah ese que era un dictador impuesto por el imperialismo y el colonialismo, porque tiene connotaciones muy interesantes como accede al poder la revolución islámica. Me gustaría también hablar, si nos da el tiempo, de la crisis espiritual que vive Occidente y el mundo entero, lo pongo entre signos de preguntas. El atentado en Damasco, obviamente, sus consecuencias, la actual situación entre Irán e Israel, los antecedentes del atentado de Damasco, las veces que Irán tuvo que soportar el asesinato de Soleimani, la embajada de Canadá, que es un capitulito ahí aparte que voy a hablar o preguntar, y obviamente lo que es quizás la causa que yo abracé de entrada cuando empecé a investigar todo esto, que es Palestina, los pobres palestinos que son los que están sufriendo en este momento un genocidio incalificable, o sea, sin palabras, un infanticidio que hace recordar de los textos del Nuevo Testamento a Herodes, superado, mucho peor, y que, en fin, que es una cuestión horrible. Así que bueno, tenemos esos temas como títulos como para decirle a la audiencia que vamos a tratar de hablar en más o menos una hora y pico. Y te pediría que, bueno, que nos enseñes, que le enseñes a nuestra audiencia por qué la revolución islámica y cómo, de alguna manera, cómo llegó. Porque creo que hubo ahí también alguna cosa también con la izquierda, que fue muy interesante entre los islámicos y la izquierda. Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La historia de la revolución, las raíces de la revolución, tienen que ver con el hecho de que Europa colonialista presiona sobre el mundo islámico, que digamos, allí por el siglo XVIII estaba el Imperio Otomano gobernando con una unidad imperial todo ese sudoeste asiático y lo que se conoce como mal llamado Medio Oriente, que es un término europeo. ¿Cómo hay Eh, que decirle si no es Medio Oriente? Sudoeste, ellos les gusta que decirse sudoeste asiático. Ujú. Eh,
digamos, el Imperio Otomano era un escollo en el sentido de que los procesos colonialistas de América, de África, se chocaban en el Medio Oriente con la presencia del Imperio Otomano. En la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, se desmembra, digamos así, es vencido con su alianza con Alemania. Allí ocurre que se reparten en el mundo islámico los franceses, los ingleses fundamentalmente, y en menor medida italianos, alemanes. Sykes-Picot. Entonces, claro, bueno, Sykes-Picot hacen esa división, por lo cual, bueno, Líbano le va a corresponder a Francia, Líbano y Siria, Irak, Jordania, lo que es Palestina, Egipto, bueno, Arabia Saudita, que entonces no era saudita, era Arabia, la península arábiga, Arabia era conocida como el Hijaz en árabe. Todo eso le toca a Inglaterra y Irán también. Desde entonces, ellos son los que van a determinar o elegir a los gobernantes. Van a atomizar, a dividir, digamos, el mundo islámico en países, ya no en provincias como lo era en el tiempo otomano, sino en países independientes, independientes entre sí, no de Inglaterra, que eran absolutamente dependientes. Y Inglaterra, que le había prometido a los árabes la independencia como recompensa del apoyo contra el Imperio Otomano, en una promesa de liberación y de reconocimiento de su independencia, los traicionan, los ingleses traicionan el acuerdo y convierten a esos países islámicos en colonias y van a poner reyes, nada más contradictorio, porque obviamente ellos levantaban la bandera de la democracia, digamos, la república, pero para lo que querían para sí no era lo que querían para los demás, sino que a los demás los querían sometidos. Entonces, en Irán van a incidir en el gobierno de algunas dinastías, la Qayarí, después la Pahlavi, de quien Mohammad Reza es el hijo de su padre, que fue el primero que fundó la dinastía Pahlavi en Irán, sometida absolutamente a Inglaterra. Y a tal punto que le hacen un golpe de Estado y lo ponen al hijo, y al padre lo exilian en una isla que después el hijo va a pedir porque mejoren un poco las condiciones de prisión del padre, digamos. Tremendamente humillante, ¿no? Que saquen a tu padre, te pongan a vos. Bueno, el Mohammad Reza se prestó a eso, era totalmente incondicional porque era un hombre sin capacidades aptas como para estar ahí, más que la elección que hace que hace Inglaterra. Un títere, digamos. Era un títere total. Eso era obviamente muy humillante para los iraníes, que habían además sufrido mucho las hambrunas provocadas por los ingleses en las guerras cuando le quitaban los alimentos para dárselos a sus tropas. Entonces hubo mortandades tremendas, millones de personas murieron en las hambrunas. O sea, y después Rusia, o lo que era la Unión Soviética después del 17, va a disputarle a Inglaterra el dominio de Irán. Entonces van a atacar en el norte de Irán, se van a ir repartiendo zonas de Irán. La parte céntrica y sur va a estar totalmente en manos de Inglaterra, la parte que es la salida al mar, la parte norte va a haber una penetración de la Unión Soviética, con lo cual la situación de los iraníes era muy, muy distante de lo que había de su orgullo imperial, digamos, de antaño. Persa. Sí, ahora el tema fundamental es, después de la Segunda Guerra Mundial, es la derrota, digamos así, del eje y la victoria de los aliados, con lo cual el dominio colonial se hace absoluto, prácticamente, o no absoluto no se puede decir nunca, pero vamos, se hace muy, muy pesado, y ahí viene la creación del Estado de Israel. Y
Y entonces, en 1953, siempre esto es muy importante y es recurrente, lo hemos visto en la Argentina, las guerras mundiales son oportunidades para los países periféricos, para mejorar su condición, que además a la cual están obligados, porque al cortarse los vínculos por estar ocupados en guerra los países centrales, necesariamente tienen que tener un grado de industrialización y un grado de desarrollo autónomo, porque si no, obviamente con los lazos cortados no pueden subsistir. Y eso es una oportunidad para la independencia, para el desarrollo, para la planificación propia, digamos, para pensar en sí mismo, ya no ser colonia, no ser dependientes. Acá lo vivimos con Irigoyen y Perón, y en Irán se vivió en la Segunda Guerra Mundial con un tal Mossadegh, que era un nacionalista, que justamente hasta el 53 él va a nacionalizar el petróleo, que es obviamente, un ataque a los intereses británicos que dominaban junto a Estados Unidos todo el tema del petróleo de Irán, que es y toda la zona del Golfo, que es obviamente uno de los proveedores de energía más importantes en el mundo. Y entonces en el 53 la CIA hace su primer golpe de Estado, que lo inaugura el proceso de golpe de Estado de la CIA con Irán, 1953. Es importante este tema. El mundo islámico sufre una gran crisis de identidad por las derrotas sufridas por el Imperio Otomano primero, después en la Segunda Guerra Mundial. Y el poder que tenía Europa por entonces, le genera una suerte de complejo de inferioridad al mundo islámico en sus clases más, digamos, ilustradas, digamos así, que se occidentalizan plenamente. El paradigma de la occidentalización es el de Atatürk, el turco que va a sostener que el progreso, el desarrollo, el avance, la superación parte de imitar lo mejor posible a Occidente, de occidentalizarse totalmente, y Turquía adopta todo, las costumbres, la vestimenta, el idioma, digamos, todo lo va a occidentalizar. El segundo caso que venía en la fila para ese proceso de occidentalización extrema lo representaba el rey de Irán, el Mohammad Reza, que quería justamente occidentalizar plenamente a Irán, ir en contra de sus tradiciones, de su historia, de su identidad. Y entonces en el mundo islámico va a quedar como refugio, como trinchera contra ese avance occidentalista, el núcleo más apegado a la tradición, más fuerte en cuanto a la conservación y a la transmisión de la tradición, que son los seminarios teológicos. Y entonces de allí va a salir la figura de Imam Khomeini, que llama a que él ve varias cosas. Te voy a resumir porque el tema es muy largo. Yo tuve un curso durante un año de la Revolución Islámica, pero el Imam Khomeini es un hombre que muy experimentado, muy conocedor de la historia, que además lucha contra invasiones inglesas, invasiones rusas, tiene un pasado de compromiso y de conciencia política muy grande, y él ve que en los procesos revolucionarios de Irán, que ha tenido en la historia varias revoluciones contra las dinastías monárquicas de diferente color, en general estos movimientos populares eran liderados por los religiosos. Hay que hacer, entre paréntesis, la salvedad de que el Islam es netamente político y no excluye para nada, digamos, no existe el secularismo, Sí, es una visión... Si me permitís un paréntesis Sí. nomás, es una de las preguntas que yo te quería hacer para después. La diferencia, una de las cosas que yo recuerdo de uno de tus reportajes que vi hace un año o algo así con Marcelo Ramírez, era justamente eso, que vos destacabas que el Islam no tiene un problema con la política y expresarse políticamente, como así sí lo tenemos los cristianos o el cristianismo, que queremos diferenciarnos del Estado o el Estado quiere que no esté la iglesia, ¿viste? Acá hay un conflicto con eso, pero continúa porque está muy interesante. El Islam es monoteísta igual que el cristianismo y el judaísmo, solo que el monoteísmo islámico, el judaísmo para nosotros
el límite que tiene el monoteísmo judaico es que de alguna manera se cree autosuficiente y de alguna manera el interlocutor de Dios, el pueblo elegido, El pueblo digamos, elegido, claro. no tienen una visión universalista. Es decir, vos podés convertirte al judaísmo, pero no hay un proselitismo muy marcado y por otra parte se confunde con la cuestión étnica, digamos. Y de dinastía, de sangre. Claro, se pone más el énfasis en la herencia que en la conversión, si se quiere, de un punto de vista. Sí. Y los cristianos parten de una interpretación que se dejó de discutir en la historia, que es hay algunos comentarios de Jesús en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice que, y yo voy a mostrar en el Nuevo Testamento cómo hay algunas contradicciones que deberían abrir un debate, pero es medio complicado porque la Iglesia en general, el cristianismo en sus distintas vertientes, protestante, ortodoxa, ha fijado posición. ¿Cuál es? Es Son interesante eso. algunos párrafos del Nuevo Testamento donde Jesús dice que le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo, o dice, dad al César lo que es Barrabás. César y a Dios. Barrabás también, la elección entre Barrabás y Jesús, porque Barrabás no era un ladrón, sino una persona que luchaba por la liberación de su pueblo, según algunos, por lo menos los teólogos de la teología de la liberación. El tema es que Jesús dice también, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay una interpretación del padre Mujica, Carlos, Sí, que fuera asesinado en los 70, sí, sí. Un mártir cristiano argentino. Sí, sí. Yo coincido con la interpretación que él da, coincide con la visión islámica. Él dice que, bien leído el evangélico, lo que sucede allí es que el evangelio dice que Jesús es tentado por un fariseo, un judío hipócrita, que le muestra una moneda romana y dice debemos pagar o no los impuestos a Roma, que es un poco lo que quiere Roma, es decir, sacarte los recursos. Sí, perdón, más que tentado, pienso que el verbo sería queriendo hacerle tender una trampa, ¿no? Claramente. Claro, Porque no hubo una sola vez que caer le en una quisieron tender trampa. una trampa, hubo varias veces que los Claro, fariseos. es decir, el objetivo era que él declarase abiertamente, consecuentemente con su mensaje, que había que desobedecer a los romanos, que no había que pagarles, oro. Sí. Con lo cual, Jesús responde con una parábola, y el significado de la parábola, Jesús lo dice, es para que entiendan los sanos de corazón y se confundan los que tienen hipocresía, digamos. Totalmente. Aparte, Entonces tuvo que irse un par de veces porque lo apedreaban, ¿no? Ya era bastante. Bueno, Lo Jesús que él en general. predicaba con respecto a la religión oficial del momento judía era totalmente revolucionario, o sea, iba en contra En toda su misión, Jesús cuando hace los milagros, no siempre, pero muchas veces le pide a la gente que no lo divulgue, que mantenga reserva, porque obviamente eso va a generar la persecución que después sobrevino. Y muchas veces los evangelios dicen que lejos de guardar reserva iban y contaban a todo el mundo y se enteraba toda la gente de los milagros que ocurrían. Bueno, entonces cada vez se hacía más masiva la cosa, Jesús se movía mucho, eso también habla de no solamente la expansión del mensaje, sino también el hecho de que, digamos, había un clima de represión, de sometimiento y que después se intensificó en Jerusalén, que era la capital y era el lugar más importante, digamos, donde estaban todas las autoridades judías y romanas. Pero bueno, la cuestión es que Jesús, la respuesta a la parábola, el padre Mujica dice, yo creo que es coherente con la lógica, de que dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, en una visión monoteísta coherente, a Dios pertenece, dicen los evangelios, dice la Biblia, dice el Corán, los cielos y la tierra. Y obviamente el César pertenece a Dios, porque digamos, Dios da la vida y da la muerte. El César se autodenominaba Dios, pero bueno, obviamente que era una deidad falsa, era un falso Dios. Con lo cual, vos no podés
compararte, no podés, digamos, dividir los bienes con Dios. Dios es dueño de los cielos y la tierra, es el creador, es el sostenedor, es el principio y el fin. Vos no podés decir esto es mío y esto es de Dios. Todo pertenece a Dios. Con lo cual, en la parábola consiste en que Jesús le está respondiendo que hay que adorar a Dios, que hay que servir a Dios, no hay que servir dos dioses y que por lo tanto tomen nota y actúen en consecuencia sin necesariamente enfrentarse al hipócrita o a los romanos, que obviamente van a tomar la interpretación según la cual él separa los poderes y entonces no se mete con los bienes del César, páguenle, no hay problema. Con lo cual el César no tiene más problema, porque al César le interesan los recursos, otra cosa no le importa. Hay una anécdota de un comandante inglés, un general inglés en Irak, que cuando a principios del siglo XX los ingleses ocupan Irak, le dice a un iraquí, escuchan el llamado de oración desde una mezquita y el coronel, el general inglés le dice, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? Dice, está llamando a la oración de los musulmanes. Ah, y dice, ¿y eso perjudica a la corona? Dice, no, ellos rezan nada más. Ah, bueno, si es así, no importa. Digamos. Es la misma actitud del Imperio Romano con Poncio Pilato, que en realidad nosotros Poncio lo que Pilato queremos... no le interesaba matar a Jesús. A los que le interesaron matar a Jesús eran a las autoridades eclesiásticas hipócritas de... Exacto. ¿no? Ellos. Sí, es decir, a ellos no les interesa tu creencia, en la medida en que no, digamos, atente contra sus intereses. Ahí tenemos la imagen, a ver. No sé. Bueno, tuvimos un pequeño desperfecto técnico y ya estamos de vuelta. Abdul, hablábamos de Jesús, de las parábolas, de darle al César lo que es del César y las interpretaciones, pero a mí me gustaría terminar de redondear el tema de Reza Pahlavi y la revolución, el triunfo de la revolución islámica brevemente para pasar un poco al presente y después en todo caso volvemos al tema espiritual que nos interesa muchísimo. Bueno, con ese paréntesis que hicimos con el monoteísmo judeo-cristiano y las distintas interpretaciones, retomamos el tema de Irán. El imán Khomeini es alguien que ve que los religiosos acompañan muchas revoluciones y levantamientos populares, pero en general, dominados también por esa cultura secular, se abstienen de formar gobierno. Es decir, cuando triunfan las distintas revoluciones, hubo una muy importante al principio del siglo XX, de alguna manera los religiosos condicionan a la monarquía a cumplir con ciertos acuerdos, por ejemplo, la observancia del Sagrado Corán como constitución suprema, y después se repliegan. Y todos estos movimientos fueron traicionados por los monarcas, ni bien se pudieron recuperar de la revuelta, comenzó un proceso de políticas contrarias a los intereses del pueblo, de la nación, por lo cual se llega a un Mohammad Reza que es absolutamente dependiente de Inglaterra y de Estados Unidos, es muy humillado, quiere llevar adelante una occidentalización total, tiene más de 50.000 asesores norteamericanos, les ofrece impunidad y todas esas cosas que hacen en general en todas partes. Pero yo me refería, disculpame, a ir directamente a Khomeini. Sí. Ahora, el imán Khomeini, por eso, cuando triunfa la revolución, él directamente forma un gobierno. O sea, a diferencia de antes que se replegaban, condicionaban al nuevo gobierno ajeno a sí mismo, él establece, su tesis es la tesis del gobierno islámico. Apoyado, digamos, en una concepción islámica, que se puede decir que es desde el punto de vista civilizatorio, es otra civilización, otra idiosincrasia, otra cosmovisión, pero que tiene elementos en común con la visión occidental, sobre todo la visión occidental moderna en materia política, el republicanismo y demás. Por eso se llama República Islámica, porque tiene una parte de republicana en el sentido de consulta, de parlamento, de participación y de decisión del pueblo a través de representantes, pero a su vez es islámica
el Islam no se opone a la consulta, sino que establece las leyes islámicas y la consulta en torno a aquellos ámbitos donde la ley islámica te deja libre albedrío o la manera de implementar las leyes islámicas es lo que se discute. A partir de Entonces, ahí es enfrentado como ética y sistemáticamente. equilibrio social, digamos, como ética e identidad cultural, ¿no? Sí, pero a partir de ahí es atacado implacablemente por Estados Unidos de distintas formas. Golpes de Estado, guerra impuesta, eh, Irak-Irán. la de Irak-Irán, que en el 80 invade Saddam, que está Rumsfeld, el ministro de Defensa de Sí, Bush. hay una foto de Saddam Hussein dándole la mano a Donald Rumsfeld. Donald Así Rumsfeld, que en ese termina. momento estaba con Bush padre, y lo convencen para atacar, o Reagan o Bush padre, no me acuerdo, lo convencen para atacar Irán. Y comienza la guerra del 80, esa guerra dura 8 años, después de eso vienen, bueno, siempre acompañando a todas esas guerras está la intervención directa en la guerra de Estados Unidos, que le derriba un avión de pasajeros, le bombardea los pozos de petróleo en el Golfo, y además del apoyo a Saddam, y después viene el tema de las sanciones, permanentemente Irán es sancionado al punto de que Trump No olvidemos de decirle al público que esa guerra fue terrible, duró 8 años sí, y les terrible. tiraron hasta elementos químicos. Sí, ahí usaron armas químicas, usaron por primera vez que, digamos, bombardearon con misiles las ciudades, bueno, fue una cosa terrible. Terrible. Y después viene el tema de las sanciones, que Estados Unidos llegó a decir que ningún país nunca fue tan sancionado como Irán, que eso, y Trump llegó a decir que iba a poner de rodillas, las sanciones iban a acabar con cualquiera, digamos, que sufriera tamaña cantidad de sanciones. Y como si fuera poco, después vinieron 2 episodios más. Uno fue la creación del ISIS como fuerza de choque, que primero, primero Hillary. iba a tomar Siria e Irak y después el objetivo final era Irán. Y después todos los actos de sabotaje y los actos terroristas, como la matanza de los científicos nucleares por parte del Mossad o los actos terroristas dentro de Irán. ¿No? O sea que el enfrentamiento con Irán, con la República Islámica, es constante. Ahora, en todo ese proceso, desde el punto de vista de una perspectiva histórica, la República Islámica es, para nosotros decimos que el factor espiritual es fundamental, porque ha salido victoriosa enfrentando a los dos polos de poder simultáneamente, a la Unión Soviética, que apoyaba a Saddam también, y al bloque de la OTAN, con las monarquías del Golfo, o sea, realmente eran todos contra él. Y sin embargo se impuso y hoy en día estamos viendo ya en un nivel muy superior el enfrentamiento que tiene con Estados Unidos, con la OTAN y con Israel, del cual también está saliendo victorioso según los analistas que están empezando a ver de que el eje del poder en el llamado Medio Oriente está cambiando en favor de un proceso gradual, pero cada vez más claro, de independencia o decolonización del mundo islámico, cosa que va a traer unas consecuencias muy grandes. Ahora, discúlpame, déjame meter una pregunta ahí. Estamos abarcando, como podemos, un montón de historia, ¿no? Dentro de verdad para varias charlas. Pero, ¿cómo capitaliza, cómo juega ahí el imperialismo, la división que siempre insisten que hay entre el mundo, digamos, los chiitas y los sunitas, Arabia Saudí e Irán? ¿En qué momento están ahora? Yo con mi observación y mi conocimiento, me imagino que los pueblos árabes deben sentirse muy identificados con un liderazgo iraní, persa, aunque sea persa, pero por eso yo no sé si conviene hablar de estas divisiones. ¿A quién le conviene hablar de estas divisiones, no? Pero que existen, existen. Entonces, ¿cuál es tu posición o tu visión con respecto a qué es lo que sucede con esto hoy? Y fundamentalmente pensando en los palestinos, pobres, ¿no? Pero en la cosa regional. La política inglesa e imperial, no solamente inglesa, sino de los faraones, en la historia, siempre divide para gobernar. O sea, vos tenés que explotar las diferencias. Una cosa es que haya diferencias, otra cosa es que vos ayudes a que se enfrenten y se debiliten y se, digamos, choquen esas diferencias, se hagan irreconciliables.
Pero ese no es el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es independencia o colonia. Ese es el eje de la cuestión. ¿Por qué? Porque allí, del lado del proceso de la independencia, están sunitas, chiitas, cristianos, judíos, etcétera, y del lado del imperio están chiitas, sunitas, cristianos y judíos. Es decir, vos vas a tener... eso es una trampa de ellos. Ellos quieren decir, primero cuando en la guerra de Saddam decían que el problema era los árabes contra los persas, cosa que es absurda, digamos, no pasaba por ahí. De hecho, Saddam ataca el sur de Irán, que es donde toda zona de árabes, digamos, pero claro, ahí estaba el petróleo. Entonces él ataca esa zona para quitársela a Irán. Y perdón, la guerra cultural, esta guerra cultural, porque hay una guerra cultural Occidente-Oriente, ¿viste? Nosotros somos democráticos, nosotros somos pro LGBTQ, feministas, porque usan esas banderas, la usan permanentemente para atacar. La guerra cultural habrá empezado entonces con ustedes allá, desde Khomeini en adelante, porque parece como que es ahora con la invasión a Irak y, bueno, los petróleos, pero no, parece que viene de antes, ¿no? El tema es que, en primer lugar, si son democráticos, que democraticen el veto. ¿Por qué lo tienen ellos solamente? Tal cual. Si son democráticos, que sean democráticos, enhorabuena. Sería muy bueno que fueran democráticos, pero la mayoría de la estructura del poder de dominio occidental, de todos los países de Occidente, la democratización real es un porcentaje menor del poder real. Sí, aparte, discúlpame, es insólito cómo califican a Irán de régimen teocrático terrorista, y ellos, que han bombardeado, han matado, no sé, millones de civiles en el mundo árabe, y ahora se sacan la máscara, no sé para qué, nosotros que estamos en los temas, sabemos, con el genocidio que están llevando a cabo, se ve claramente quiénes son los terroristas, los satánicos. Lo que pasa es que, bueno, la gente está un poco adormecida y tiene el cuento de los medios. Pero la gente tiene que entender, si ellos son democráticos, ¿por qué sus aliados son monarquías? ¿Por qué eran aliados del Shah? Si por lo menos en la República Islámica hay elecciones, hay votación. ¿No te gustará? Bueno, pero de todas maneras hay mucho más participación popular que en la época del Shah, que no había ni parlamento ni elecciones, digamos. Aparte, ellos se decían democráticos con las dictaduras latinoamericanas, con Pinochet, con Videla, con Somoza. Claro, ellos en la época de Shah, los ministros y los diputados en el Parlamento los elegía la Embajada de Estados Unidos e Inglaterra. A ellos daban la lista. O en todo caso se les pedía permiso si tal o cual podía ser o no. Y por otra parte, pero fíjate, sin ir más lejos, ¿para qué vamos a hablar de la democracia en Irán? Si aquí en Argentina, cuando se democratizó la comunicación, los medios, después vino Macri por decreto, anuló la ley de medios. Sí, de medios. Es decir, ahí tenés la prueba cuando Cristina Kirchner dice que yo como presidenta ejerzo el 25% del poder real, el resto del 75% no está en mis manos, está en manos de grandes corporaciones, de grandes intereses que son ajenos al voto de la gente, digamos. Entonces, fíjate, Naciones Unidas le dice a Inglaterra que tiene que sentarse a negociar la cuestión de Malvinas, y Inglaterra veta esa decisión y no se sienta, digamos. ¿Dónde está la democracia? O sea, realmente la democracia es una bandera que no tiene contenido, está vacía de contenido realmente. Y más en el mundo islámico, donde se apoyan las monarquías en contra de... Es decir, ¿qué democracia hay? Israel dice la única democracia en el Medio Oriente, pero resulta que la única democracia se instaura a partir de que echa a los habitantes del lugar. Es como si yo te digo, bueno, en el partido yo voy a ser demócrata, anulo a la oposición, la expulso del recinto y después le digo que los amigos me voten. Eso no es democracia, o sea, eso es una cosa que está reñida con la democracia real. Entonces, fíjate ahora que Naciones Unidas decide por unanimidad
que los palestinos tengan un Estado y Estados Unidos un solo veto y anula todo. Sí, no, Con eso fue terrible. lo cual, si eso es democracia, entonces yo no sé, si eso no es tiranía, ¿qué es? O sea, ¿cómo es el Te tema? iba a nombrar lo de las Naciones Unidas mientras hablabas, te iba a nombrar esto, y de que las Naciones Unidas y el derecho internacional no existe. O sea, estamos en Mirá, un mundo de patoteros, ¿viste? bueno, Armados hasta los dientes, digamos, el ahí, imperio anglo-sionista, que hace lo que quiere, hace lo ahí que se te le da voy la gana. a, Y ahí te perdón, voy y a, la impunidad del Estado de Israel, que es una cosa, o sea, la impunidad absoluta, es un Estado Frankenstein, claro, o es sea, monstruoso. el Estado de Israel, entre comillas, porque Israel es el nombre del profeta Jacob, y Jacob, Sí, ojalá fuera Israel en serio, porque la entonces entidad sionista. sería no matarás, no mentirás, no robarás, todo eso Sí. estaría en pie. Te voy a hacer un reportaje, también te cuento que lo tengo programado ya y aceptado a Israel Weiss, David Weiss, así Ah, que va mira a qué estar bien, interesante, al rabino. qué bien. Sí, David Weiss estuvo en Argentina hace unos años. Yo estuve en el Bauen con él charlando 45 minutos, antes de Él la estuvo conferencia. en la mezquita, hicimos una conferencia de prensa juntos, tuvimos un encuentro con Farinero en la mezquita y ellos, ¿te acordás que Farinello, sí, sí, fue divino, bueno? Farinello, yo lo adoraba Bueno, a la Farinello. cuestión es que, a ver, volviendo al tema de Jesús, que es muy importante. Jesús dijo, perseguid la justicia, el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Y también enseñó a rezar a los apóstoles cuando le dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la justicia, porque la voluntad de Dios es la justicia, el bien, el amor, la paz. Ahora, muy bien, pregunto, ¿qué justicia hay que los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial se autodesignen el privilegio de vetar, de tener el veto, en base a las armas, al punto que Stalin, cuando se le dijo que si el Vaticano podía entrar en el club de los del veto, dijo, ¿cuántos batallones tiene el Vaticano? Y se reían. Es decir, que si eso, el imán Khomeini le puso un nombre al Consejo de Seguridad, le dijo, es la ley de la selva. O sea, dime cuántas armas tiene, cuántos ejércitos tiene, entonces tendrás el privilegio de... Es la ley del más fuerte, cosa que nada que ver con la justicia. La justicia se la representa como una mujer con los ojos vendados. Ahora, que sea una mujer es un tema, pero digamos, a interpretar. Pero los ojos vendados aluden a de que la justicia no mira quién es fuerte y quién es débil. Mira quién Nosotros tiene tenemos, razón. escúchame, nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen las bombas. ¿Sabés quién me dijo eso? Me pareció buenísimo. Abu Sita. ¿Lo conoces a Salman Abu Sita, el palestino, el autor palestino maravilloso, 86 años? No, Este, no. no, yo lo escribí para hacerle un reportaje y vi que le habían hecho el reportaje que a mí me hubiera gustado hacerle, se lo hizo el sobrino recientemente de Edward Claro. Said, ni más ni menos. Y él Ahora, es él es el que reconstruyó todo el mapa, el Atlas palestino, con cada uno de los pueblitos que fueron arrasados, y él sabe, y lo dice, que podrían regresar todos los palestinos a histórica sin que hubiera un problema, digamos, de que quepan todos y se puede compartir la tierra de Palestina. Es una maravilla, Salman Abu Sita. No es muy eso conocido. lo dice también un israelí que es Ilan Pappé, que escribió La La limpieza limpieza étnica de étnica, Palestina. Sí, limpieza étnica en base a los archivos del ejército israelí claro, claro. y mostrando la limpieza étnica, es decir, la limpieza étnica llevada a cabo por los sionistas y lo echaron de Israel, estaba refugiado en Inglaterra. Sí, y Que tiene planificada. una frase, Es tiene uno de una los frase libros que muy más recomiendo. Planificada, interesante. dijo. Planificada. Tiene una frase muy interesante que dice, paradójicamente Israel fue fundada por un grupo de ateos que dice que Dios le prometió la tierra de Palestina, ¿viste? Sí, eso es clave, ¿no? Recordarlo, porque a veces se las agarra mucho con los religiosos, que está el condimento de la utilización de la religión, pero el sionismo lo crean ateos de Europa y de la Unión Soviética, ¿no? Claro, y de hecho los rabinos al principio se opusieron porque decían que el Mesías debía restituir el retorno a la Palestina.
Claro, justo los de Neturei Karta y los que están en Israel hoy, que todavía que los muelen a patadas cuando se salen a manifestarse en contra de la guerra y de la conscripción. Es interesante lo que vos dijiste del palestino que dice que nosotros tenemos la razón y ellos las bombas. Cuando los palestinos comienzan a tener las primeras bombitas, podríamos decir así, entonces se arma una bataola y dicen que son terroristas. O sea, imagínate, únicamente empleando la lógica sionista de que Hamas es terrorista porque el 7 de octubre mata a 1000 personas. Y porque quiere salir de una prisión a cielo abierto. Bueno, pero vamos a la lógica de ellos, no a la realidad, dejemos la realidad por un momento y vamos a lo que dicen ellos. Nos atenemos a lo que ellos dicen y ellos dicen que son terroristas porque mataron a 1000 personas civiles, algunos, otros no, pero bueno, y secuestraron a 200. Bueno, el llamado, entre comillas, Israel ya lleva más de 34.000 muertos o matados, sí, de los cuales 12.000 son niños, mujeres, después más. 17.000 niños, 34. No, bueno, como fuera. Después tiene secuestrados decenas de más de 10.000 presos en Cisjordania, todos los días contravienen las naciones, digamos, a las leyes internacionales en varios puntos. Primero, siguen expandiendo los asentamientos en Cisjordania, en Jerusalén, además de que matan a civiles, ocupan territorio y además matan niños, matan mujeres, atacan hospitales, atacan convoyes de humanitarios, no permiten el ingreso de ayuda humanitaria, atacan hospitales, atacan escuelas, atacan refugios de la ONU, atacan un consulado, que es el tema de la República Islámica, en un país, en un tercer país. Es decir, cualquiera de estas cosas que fuera hecha por Irán o por Rusia, sería una hecatombe en el mundo. Y sería otra invasión como la que hicieron a Irak. Claro, entonces yo creo que cada vez está más claro. La gente que piense un poquito nomás la tiene muy fácil. Te quería preguntar sobre Damasco, algo que me da vueltas en la cabecita a mí y me imagino que a mucha gente. O sea, obvio que ellos pueden cruzar la frontera, violar espacio aéreo y tirar misiles y matar a gente en todo, o sea, a donde se les ocurre. Ellos son impunes. Es un Estado monstruoso, racista, supremacista, impune, apoyado, obviamente, por Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN. Ahora, la Embajada de Canadá. No había nadie, o sea, no sabían, o sea, para mí que los servicios, ellos fueron cómplices del atentado, porque estaban al lado, deben haber informado cuando estaban reunidos los generales iraníes. Mirá, yo eso pegados. No lo sé, pero vos no podés, de acuerdo a la ley internacional, no se puede atacar una sede diplomática de un país, aun si en tu cabeza vos creas que allí hay terroristas incluso. Que además no son terroristas de momento que los miembros del ejército iraní que estaban allí fueron invitados por los sirios oficialmente, o sea que en todo caso... Eso es muy importante que lo digas. Mientras que Estados Unidos está ocupando ilegalmente y bajo denuncia siria, territorio sirio para robarles el petróleo, estos generales han contribuido con su asesoramiento a la defensa de Siria del ataque del ISIS, totalmente. Que además, según Trump, fue creado por Obama y Hillary Clinton, con lo cual está todo bastante claro. El tema es que más que una lucha de ideas, es una lucha de fuerza, es decir, hay una imposición por la fuerza, no hay un verdadero debate libre de ideas porque no resistirían ni un instante, digamos. Es decir, por algo ellos prohíben y censuran la voz de los palestinos en la televisión. Vos prendés la televisión en Argentina, no vas a ver un palestino ni por asomo. No, pero permanentemente tenés reportajes de israelíes, de argentinos en Israel. ¿Cómo?
Otras veces por ahí, una sola vez lo invitaban al embajador palestino, porque estos bombardeos vienen desde Operación Sí, pero Hierro Fundido. el embajador palestino es un embajador de un gobierno de la Autoridad Nacional, que es un gobierno que ha negociado en Oslo Sí. con Israel y cuya negociación fue pisoteada, porque de ese 20% que el 80% le entregan en la negociación en Oslo a Israel, se quedan con el 20% y el 20% hoy es un 6%, creo. 18 o menos. O O sea, menos. ya, Bueno, sí, y si quedó un 18 está todo acantonado, digamos, todo sí, dividido. claro. El muro que serpentea y ahora los están Y matando y además los están secuestrando continúan. en Cisjordania. Aparte, ahora ya no Claro, les basta con lo de Gaza, están en Cisjordania todos los operativos del ejército israelí, ni hablar de los colonos fundamentalistas que son asesinos y que los corren a los palestinos de sus campos, les queman los olivos, todo lo que vos y yo y de los que estamos en el tema sabemos, ¿no? continúan con la expansión y bueno, ellos atacan incluso el recinto sagrado de Jerusalén. Bueno, por eso se llamó la ofensiva inundación del Quds, porque justamente en respuesta a ellos entran en la mezquita del Aqsa o en el Domo de la Roca y empiezan a tirar gases, a moler a palos, a meter preso a la gente, digamos, entran, Provocan, entran los viven militares dentro de la provocando. mezquita, ¿no? Claro, bueno, entonces eso realmente es una cosa que, como vos decías, con total impunidad que le da el poder. Ni la lógica, ni siquiera la justicia, porque la Corte Internacional de Justicia los ha condenado como autores de un genocidio. Ahora, yo me veo obligado a hacerte esta pregunta, un poco por ahí, un poco antipática, pero es la situación que tenemos ahora, viniendo a la situación que tenemos ahora. Israel provoca, de esto no hay, creo que estamos de acuerdo, todo el mundo provoca, porque quiere un Netanyahu, un Hitler sionista, necesita la guerra, porque si no, o sea, no tiene salida, la escapatoria de él es hacia adelante. Irán tiene una respuesta muy medida. Se habla, y yo casi como que me inclino a que eso puede haber pasado, se habla, se lee, porque uno se informa como puede, ¿no? De que hay una mínima relación entre los demócratas, Irán, y que esta respuesta de los drones y los misiles fue de alguna manera negociada para que no escalara más el tema. Ahora, el problema es que esta negociación, según ciertos analistas, y los nombro a Alfredo Jalife, que lo debes conocer, el mexicano, que yo respeto mucho, muy culto, conoce muchísimo la zona, de origen libanés, esta supuesta negociación, bueno, vamos, contestemos así, les permitimos que contesten así, Israel no va a retaliar de nuevo, pero le dan el ok a Netanyahu, no Irán obviamente, pero Estados Unidos le da el ok a Netanyahu para que siga bombardeando Rafah y que haga la operación en Rafah, en el sur de Gaza, como lo está haciendo ahora, sigue matando gente. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo no creo que haya negociación directa. Lo que puede haber es una coincidencia de intereses en el sentido de que no haya escalada. Eso puede ser un interés común entre Estados Unidos e Irán. Y entonces, mediante negociaciones indirectas con terceros actores, puede haber algún tipo de diálogo indirecto. Pero lo que creo es que la fuente del problema es Palestina, no es el tema del consulado o el tema del consulado o el tema del Perdón, ataque de discúlpame. Israel. La fuente del problema, el origen del problema es la creación del Estado de Israel. ¿No? Bueno, eso es O sea, la el raíz. problema no es Irán, lo tenía anotado así como en un machete. Acá el problema nunca fue Irán ni el mundo árabe. El problema fue crear contra natura el Estado de Israel, o sea, con inmigrantes, o sea, en Palestina, y robarles la tierra de tierra y Sí. crear un conflicto en el medio del mundo árabe, como lo dice el informe Campbell-Bannerman, que yo siempre cito. Me parece que es eso, ¿no? Sí, esa es la raíz del problema, que
que conlleva una traición, porque dos traiciones. Primero, la promesa de los ingleses a los árabes que le iban a dar su independencia en Palestina a cambio de su apoyo contra los otomanos. La segunda traición es cuando sostienen que le piden a los palestinos la creación de un hogar nacional, que no va a ser un Estado, sino que va a ser un lugar de refugio por la persecución nazi para los judíos, que llegan a Palestina pidiendo por favor que acepten ese refugio porque han destruido a nuestras familias, no destruyan nuestra ilusión, nuestra esperanza. Bueno, eso también fue una mentira porque detrás de esa inmigración se ocultaba no relativamente oculta porque de alguna manera lo habían manifestado. La judaización de la tierra. Los ingleses incluso cuando los ingleses dividen cuando le conceden el refugio nacional, sostienen que de ninguna manera pueden contravenirse los intereses de los habitantes de Palestina. Sí, hasta la declaración Balfour decía eso. Por lo cual está lleno de traiciones, pero eso es el origen. Vamos a lo más ahora cercano. Si los sionistas insisten con atacar Rafah, en realidad van a recrudecer todo, ya lo han advertido, de que digamos, hoy en día, dejando la historia por un momento de lado, que obviamente en un análisis integral no se la puede dejar, pero no, si ellos insisten en masacrar a los palestinos, realmente la posibilidad de una escalada está latente en forma permanente, ¿no? A eso vamos, a eso quería irse. Te quería preguntar cuál es tu visión, porque esto, evidentemente, el plan de Israel es limpiar étnicamente lo que ellos consideran el Eretz Israel, dejarlos sin los palestinos, no sé cómo, masacrándolos en Gaza, corriéndolos, no sé cómo van a hacer en Cisjordania, pero esta es la locura, esta es la locura de este extremo de locura de estos sionistas. Entonces, ¿qué futuro ves? O sea, ¿qué futuro hay? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo se puede resolver o no? ¿O sos pesimista con respecto al futuro? Porque esto es lo que preocupa, ¿no? No, el futuro es una victoria rotunda de los palestinos, sin duda para nosotros, porque es insostenible un proyecto que masacra a un pueblo, digamos, porque un pueblo es parte natural de una región y vos no podés, vos fíjate que en rigor hay cerca de 2 millones de habitantes en Gaza y han matado 35.000, 34.000, 35.000. 100.000 entre heridos y mutilados, sí, que no quiero decir en público. Hoy leía que había 2.000 desaparecidos, después cuando se remueven los escombros aparecerán miles más. Ponerle 40.000, lo que fuera. Lo cierto es que si a los 40.000 se ha generado toda esa reacción y toda esa dificultad, e inclusive por primera vez un quiebre en las políticas de apoyo de Norteamérica a Israel a partir de el retiro del veto en el caso de la abstención cuando fue el tema del cese de fuego o cuando ahora condenan a un batallón israelí en Cisjordania, digamos, empiezan a haber algunos resquebrajamientos. Quieren limpiar la imagen un poco ahí con el batallón, ¿no? Sí, pero antes no se preocupaban por limpiarla, ahora se preocupan por limpiarla y eso se va a ir expandiendo. Es decir, el primer crack de conflicto de intereses entre Estados Unidos y Israel se va a ir agrandando, sobre todo si ataca Rafah, para qué decir. Y por otro lado, ya lo está atacando. Si ataca masivamente, digamos, invade así como dicen, por supuesto que ellos lo pueden hacer en cuotas, por goteo, con lo cual termina siendo lo mismo, pero el mundo islámico y los pueblos y internacionalmente no se van a quedar de brazos cruzados la gente viendo cómo en cuotas se masacra a esos 2 millones. Así que yo pienso que es inviable. Ahora, si se detienen, es obvio que Netanyahu va a ir preso, eso lo saben todos, digamos, va a tener que pagar no solamente los juicios de corrupción que tenía cuando empezó el conflicto, sino
el hecho de haber hecho todo este desastre que le ocasiona al régimen sionista unas pérdidas tremendas en lo económico, en lo psicológico, en su moral, en su reputación internacional, etcétera, sin haber obtenido ninguno de los objetivos. Yo creo que lo único que va a lograr es fortalecer a Hamas, fortalecer la resistencia en Palestina, regional, sale un Irán fortalecido, y obviamente eso lo sienten, lo están experimentando, y eso habla de lo que dijo Kissinger. Kissinger auguró una desaparición del Estado de Israel en pocos años. Y lo dijo Cierto. Kissinger, no lo Sí, dijo Irán. eso es lo que se Por, ve, que es inviable Israel después de este genocidio. Siempre lo fue, pero más ahora. Y lo que ha despertado en el mundo occidental como nunca. Porque este genocidio sale acá, sale por acá. Todo el fíjate mundo lo que está viendo. El que no tiene toda la, Telegram, que lo tenga. No sé si Twitter, X, no sé si está pasando los videos, pero acá está todo en Telegram, en Palestina Hoy, se llama el canal. Los que tienen las agallas para poder ver eso, van a ver a los bebés, ya no hablemos de niños, bebés de menos de un año con todo el rostro cortado, con sí, puntos. sí, las imágenes están en las redes. Yo pienso que la verdad es que, bueno, se está iniciando una nueva era. Ellos van a tener que cambiar totalmente su postura si quieren sobrevivir. Eh, Esa es la esperanza que uno tiene, y yo uso las palabras del rabino David Weiss, que un divino, la verdad que una persona hermosa, que haberlo conocido personalmente, que dice, nosotros, ¿cómo es que dice? Nosotros oramos pacíficamente para la desmantelación, cotidianamente, todos los días oramos para la pacífica desmantelación del Estado de Israel. Esa, como cristiano, es mi esperanza, del Estado sionista, ¿no? De la entidad sionista. Claro, ellos dicen que debe ocurrir allí lo mismo que ocurrió con el apartheid, o sea, no implica que mueran todos los blancos, en este caso no implica que mueran los habitantes del régimen sionista que ocupa Palestina, implica Házalos, que el querés decir régimen vos, sionista házalos como por tal blanco. deje de existir. Los házalos querías decir por los blancos. No, así como el apartheid no supuso que mueran los blancos de Ah, Sudáfrica, el sino apartheid que de se Sudáfrica, perdón. termine el sistema de opresión de apartheid. Weiss y los de Natural Carta dicen con buen criterio, nosotros no queremos que muera nadie más, ni una sola persona más. Lo que sí queremos es que deje de existir el Estado sionista de Israel, que es la fuente de antisemitismo más grande del mundo. Ah, exacto. Si bien Y el o sea, antisemitismo, pone los árabes son semitas, ¿no? muchos judíos dicen con buen criterio, no en nuestro nombre, porque están generando que la gente reaccione y no distinga entre los judíos cuando entre los judíos están aquellos que están en contra de estas masacres, las denuncian, se manifiestan Cada vez y, más. y cada vez Vale. más. Bueno, Cada vez más eso se despegan del Estado de Israel y esto es una de las buenas noticias. Dentro del seguro. horror inaceptable de lo que es ver ese genocidio, una de las pocas buenas noticias es la reacción en Estados Unidos, la Universidad de Columbia, Susan Sarandon, otras actrices, gente que en el mundo occidental masivamente, manifestaciones que hemos visto en Londres, en París, o sea, los gobiernos no responden a los pueblos y esto también es una deuda terrible en el mundo árabe, ¿no? Egipto, Jordania, ¿viste? Arabia Saudí no responden a la voluntad, al pensamiento de los Sí, pueblos. ellos son los grandes derrotados de estas masacres después del Estado de Israel. Ellos son los que le siguen en cuanto a desprestigio y rechazo, repudio. Ojalá, Porque mirá, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en mandar una ambulancia, no digamos ya defender a la resistencia, pero por lo menos mandar una ambulancia, tampoco pueden hacer eso. es, Entonces, es, es muy triste. Por eso uno se pregunta, a mí me angustia, yo salgo por la calle, veo a los niños en los collecitos, me encanta, ya a esta edad veo a los niños, me llegan al corazón mirar a los niños y a la vez se me pone la imagen de los niños destrozados con ese color terrible de la muerte, bebés de menos de un año y pico.
En fin, esperemos oremos para que esto se termine, que no se regionalice, porque esto es lo que en realidad Israel quiere y supongo que los líderes de Irán sabiamente lo están manejando. Y que en un término más pronto que lejos, no tan a mediano plazo, empiece a haber más coherencia dentro de los israelíes y que este odio se vaya diluyendo, porque no puede seguir así, esto no puede seguir así, pues realmente sería el final. Sí, cualquiera de las dos variables va a significar una derrota catastrófica para el sionismo. Sea que aumenten la escalada o sea que la detengan. Lo que pasa es que si la detienen el costo va a ser menor a que si la continúan. Cuanto más continúen, peor va a ser el costo que van a tener que pagar, eh, porque realmente es... Imagínate cuando se sepa con testimonios ya de adentro de Israel y de afuera todo lo que ha pasado. No tenemos todavía toda la información, pero Ya hay terrible. bastante. Los cadáveres de Al-Shiba, creo que es el que encontraron en el hospital, bombardeado, y en otro, mutilados, decapitados, le habían quitado la piel y órganos. Sí, es una vergüenza. Creo que la mayor alarma se levantó cuando fueron asesinados algunos europeos que estaban ahí prestando ayuda humanitaria, los Cocina polacos, central, etcétera. los de cocina central, la cocina central de ayuda de cocina. Seis, siete personas de esa ONG generaron mucho más ruido que casi 20.000 palestinos muertos. No, no No, tiene sentido, la verdad que es es una una cosa locura, una temible. hipocresía terrible, y hay que convivir con los medios, y no hemos tocado el tema de Milei porque ya no da para más, Bueno, pero bueno. Milei contra toda la tradición del pueblo y de la nación argentina adopta una postura extrema que contraría incluso a las Naciones Unidas, que ya de por sí es bastante blanda y bastante débil, porque no tiene fuerza de imponer sus ideas. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, está siempre condenando las masacres, pero bueno, es una voz, casi te diría que no tiene ninguna fuerza reconocida por él mismo. Entonces, ahora ir en contra de eso y apoyar a Israel en el genocidio en nombre de la lucha de la civilización occidental contra el terrorismo es una cosa que no resiste el más mínimo Es un análisis. ignorante. Lo que pasa es que este hombre no da lugar a debate, no discute, enseguida se altera, se enoja, censura, corta, y Yo creo que bueno, o sea, ni merece hablarse de este muchacho porque es un ignorante, y lo que sí hay que hacer es cuestionarse cómo puede ser que llegue a presidente, más allá de la equivocación de los votos, de la desesperación y el tiene, hartazgo que se tuvo con el kirchnerismo y todo eso. El tema es cómo no puede llegar un personaje así, inestable emocionalmente, bruto, porque para mí es un ignorante, a ser presidente. Así que eso en todo caso la dejamos para otra. Abdul, los intereses que él representa se han degradado al punto de poner a un representante como él y tiene soporte adentro del país y afuera, minoritario pero fuerte, con lo cual es muy importante que el pueblo argentino se una y realmente pueda volver a equilibrar las cosas, ¿no? sí, es importante que nos unamos para sacar esta política exterior nefasta, pero también haciendo una autocrítica, porque yo soy muy crítico de los gobiernos que Sí, pasaron, la muy crítico. autocrítica, en parte, los gobiernos que decían representar los intereses del pueblo fueron muy sectarios, fueron muy cerrados, hubo mucha corrupción, mucho favoritismo y poco servicio real, con lo cual la gente, bueno, les quitó la confianza y el voto y claro que caímos en algo peor, pero bueno, el problema es que hay que depurar todo aquello que se diga nacional, popular y debe ser realmente al servicio de la gente y no al servicio del enriquecimiento propio. Sí, representar lo que somos los argentinos, porque como uno de los puntos positivos de tener que aguantar a este personaje y a esta secta
Lubavitch, que lo tiene de títere. Bueno, Uno de los puntos positivos sería que, bueno, aprendieron todo lo que es el sionismo y el poder del sionismo en la Argentina y que no estamos exagerando ni son teorías de conspiración, lo que decimos que corre peligro hasta la geografía argentina, ¿no? sí, eso por un lado, y por otro lado es bueno que se empiece a hablar del modelo argentino, digamos, del proyecto nacional de Perón, porque eso es una hoja de ruta que debe ser implementada, depurada, perfeccionada, y ese es el camino, que se enlaza con el nuevo orden internacional multipolar, que está en formación, que ya es un hecho, que pisa muy fuerte, que está logrando importantes victorias, que ya se hace notar, pero que necesita más organización, más unidad, más proyección clara para contrarrestar el reducto de fuerzas que le quedan a este sistema de la OTAN, que en lo cultural, en lo político, en lo militar, en lo económico, está haciendo agua por todos lados. Ahí quedan temitas, muchas temitas de geopolítica. Bueno, Abdul, estamos Bueno, llegando a las 2 horas y te agradezco muchísimo porque se fueron rápido. realmente has sido muy generoso con tu tiempo. Creo que podemos estar tranquilos que hemos hecho más o menos una charla interesante para mucha gente. Y te vuelvo a agradecer y te pregunto, porque otro de los temas que está en el tintero es el de la Cámara de Casación y todo esto. Y yo tengo a Luis Salinas, no sé si lo conoces, el autor del libro sobre el tema de la farsa de la AMIA y Nisman. ¿Lo conoces a Luis Salinas? El pájaro rojo. Sí, sí, pero ¿no se llama Juan? Juan, perdón, sí, me Juan, confundí. Estoy con los nombres, Juan Salinas. sí, sí, Así Juan, sí. que si después querés participar, yo le voy a hacer un reportaje, por ahí sería muy interesante que estuvieran ambos. Bueno, si vos querés, yo no tengo problema, mandame el link o bien te hago algún comentario, como vos lo manejes, está todo bien. Dale. No, Bueno, no. me despido entonces. Suscríbanse todos, a los que puedan, los que les interese, a mi canal, Voces Alternativas, Asia TV. Y Sheikh Abdul Karim Paz, muchísimas gracias y que por favor Dios nos ilumine para que no esto llegue a ser un desastre, una guerra generalizada y que frenen ya la masacre y el genocidio de Palestina. Sí, la luz de Dios es una promesa que no tiene contra, que hay que tener fe y darlo por hecho. Dios está y basta que nos dirijamos hacia Él, y entonces hay un dicho, en el Corán está, hay un dicho profético: cuando uno da un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia uno, a veces dicen infinitos pasos hacia uno. Pero hay que orientarse hacia Dios y hacia la acción solidaria, de servicio, de sinceridad, de austeridad, de sacrificio, de trabajo, compromiso y unidad, sobre todo, en favor de los más desprotegidos, los más débiles, los que más sufren. Hacia el Dios verdadero y hacia la luz verdadera, que no tiene nada que ver con el embajador de la luz, que yo digo, el embajador de la luz, este es de la luz de Lucifer, ¿viste? Porque está la luz de Lucifer y está la luz del amor, ¿viste? Del amor, Sí, de la solidaridad, del compartir, ¿viste? sí, él es embajador de la luz de una cancillería que no se da mucho a conocer porque no tiene mucho para mostrar de luz. No, es Si tragicómico. si la tuviera, se daría a conocer, pero es bastante misteriosa esa cancillería que da las embajadas. Sí, es misteriosa la gente que lo rodea, muy, muy misterioso. Sí, bueno, ¿para qué decirte las cosas que se han visto cuando han ido a sus lugares, ¿no? Los túneles. Los Bueno, túneles, Abdul, cosas raras, muchísimas todo. gracias y quedan para una segunda parte, así que bueno, estamos en comunicación. ¿Te quedás en Argentina por un tiempo? Sí, 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 Dios quiere, sí. Listo. Bueno, me despido entonces, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bueno, Hasta la gracias a próxima. vos, Dios, que vaya muy Chao, bien. querido.